Dios les bendiga, amados. Este es su pastor, Eladio Quintana. Les invito a considerar las Escrituras en esta ocasión. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. ¿A qué nos llama Dios? Este periodo que nos ha tocado vivir nos debe llevar a reflexionar sobre nuestros hábitos espirituales. ¿Cuántos se han fortalecido? ¿Cuántos se han debilitado? ¿Si ha aumentado mi deseo por Dios o ha disminuido mi interés? ¿Si las múltiples tareas del hogar me han afectado o si me he cansado en el camino? Es necesario reflexionar y visualizar cuán productivo puede resultar este periodo de cuarentena. En la Biblia hay ejemplos de tiempo de separación que nos hablan del beneficio o el propósito que Dios puede tener para nosotros. El primer ejemplo que encontramos es Dios mismo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposa de la obra de sus manos y reflexiona en lo que había realizado para darse cuenta que su trabajo había sido excelente. Fue un momento de introspección. Necesitamos hacer un alto en el diario vivir que nos absorbe para evaluar cuán productivo estamos siendo. El segundo ejemplo es el caso de Noé. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Noé fue llamado a un periodo de cuarentena que duró más de un año. Pero ¿cuál fue el resultado? La salvación de su familia. Hay que hacer provisión espiritual para los días malos. Pedro señala que el arrepentimiento precede al bienestar producido por Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Una vida consecuente servirá de modelo a nuestra familia. Una vida arrepentida, una vida de testimonio, no será una semilla infértil, sino por lo contrario, fértil, produciendo el fruto anhelado. Un tercer ejemplo lo tenemos en la persona del profeta Elías. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías, turbado por las noticias que oía, temeroso por su vida, se esconde en una cueva. ¿Qué propósito tendría Dios con todo lo que estaba permitiendo en la vida de este hombre temeroso y fiel? Que Elías fuera capaz de conocerlo en el silencio apacible. Hoy hemos sido, en cierto modo, privados de la adoración en el templo, de la música y el mensaje fogoso, para que también seamos capaces de discernir la voz de Dios en el silencio. Es ahí donde cobra sentido las palabras del Maestro. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. La oración es una de las disciplinas más descuidadas del creyente. Los afanes y los compromisos nos hacen ser ligeros con ella, pero ahora no hay prisa.
no vamos a ningún lugar. Es tiempo de conocer a Dios con mayor intimidad. No basta que sostengamos un monólogo, siendo nosotros los únicos protagonistas en el escenario de la oración. Es hora que se convierta en un diálogo donde Dios sea el protagonista y centro de nuestra atención y dependencia. Es hora de dejarlo hablar, de dejarlo actuar. Los que confían en Jehová no serán defraudados. Urge por la dirección de Dios, pero de una manera inequívoca y contundente. Tal vez sientas como Elías, encerrado, sin salida, pero Dios está aguardando que silencies tus pensamientos para que escuches lo que tiene que decirte. Dentro de la oración hay que aprender a contemplar al crucificado, aquel que es capaz de identificarse en la necesidad humana para verlo resucitado, aquel que es capaz de transformar lo imposible en posible. Aprendamos a discernir a Dios en el secreto de nuestra cueva. Otro ejemplo es Jesús. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando para encontrarse consigo mismo. Allí fue tentado. La Escritura declara que la tentación es producto de nuestra naturaleza humana. Instintos carnales, deseos de grandeza o de reconocimiento, o de fama y de poder, fueron algunas de las debilidades humanas en las que Jesús fue puesto a prueba. Qué muchos pensamientos le podrán haber invadido durante este corto tiempo de cuarentena. Debes tener presente que el enemigo, que está en acecho como león rugiente, no desperdiciará su tiempo y aprovechará la más mínima oportunidad que le brindes. Por ello debes aprender a guardar tus pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sin embargo, la finalidad es que te conozcas a ti mismo para que puedas entender que tus fuerzas están en Dios. Un pensamiento me llamó mucho la atención este día que decía: Dios no te levantó para que corras a lo mismo que te derribó. Jesús no negó sus debilidades, pero las sometió a Dios en obediencia para entender el gozo que produce salir victorioso de la prueba. Y ese gozo es el resultado de la dependencia en la fortaleza de Dios. Como dijera el salmista: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Otro ejemplo lo encontramos en la persona del apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo se apartó de todos por un largo periodo de tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Fue enseñado por Jesús. Recibió sabiduría superior a la de los hombres y revelación de los misterios de Dios. El estudio de la palabra es otra disciplina que se toma superficialmente. Nos conformamos con leer algún pasaje como para cumplir con alguna demanda. No entendemos que la palabra es el alimento del alma y del espíritu. ¿Acaso no comemos a diario para sustentar nuestro cuerpo? De igual manera es necesario sustentar nuestra alma
y nuestro espíritu, nuestra alma para aprender a dominar nuestros impulsos carnales y nuestro espíritu para que se fortalezca y pueda luchar contra la carne. El pueblo perece por falta de conocimiento. Fallamos porque muchas veces carecemos del conocimiento espiritual para hacer frente a la tentación y a la adversidad. Todo porque no escudriñamos las Escrituras. Pero tenemos que tener cuidado donde buscamos ese alimento espiritual. Hay que estudiarla con detenimiento, hay que estudiarla con deseo, profundizando, escudriñándola para descubrir los medios de Dios para nuestras vidas. Debemos aprender a procesarlas, a digerirlas y a la vez que las degustamos. Un último ejemplo que quiero compartir contigo es el profeta Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba solo en Patmos. Tal vez podemos pensar, sí, por la causa de Cristo, pero ¿cuál era la finalidad? La finalidad era para recibir el mensaje de Cristo para su iglesia. La revelación de Juan nos advierte del fin y de las promesas que nos aguardan. Centramos nuestras experiencias de vida en lo que nos sucede, imitándola a ellos. Pero no, el fin de nuestra existencia terrenal a la que nos aferramos es el principio del disfrute de la vida eterna, de los bienes perdurables, de la absoluta presencia del Señor, Dios nuestro. Dios aún en nuestros tiempos habla, y en ocasiones su llamado tiene una cara de dolor y de sufrimiento, pero es allí cuando nuestra atención se centra en Dios en busca de respuesta a nuestra angustia y a nuestra desesperación. Juan no se lamentó de su condición, meditaba en el futuro de los creyentes de Jesús. ¡Qué ejemplo de desprendimiento! Muchas veces nuestras circunstancias nos vuelven egoístas. Sin embargo, Juan estaba en el Espíritu. Aprender a depender de otro se nos hace difícil porque estamos acostumbrados a ser suficientes. Pero la clave de la victoria del creyente en medio de la prueba es aprender a vivir en el Espíritu. Reflexionemos. ¿Qué provecho puedo sacarle a este periodo de cuarentena? ¿Qué Dios me está tratando de decir? ¿Qué he podido aprender sobre lo que Dios me ha dado para batallar en este mundo de aflicción? ¿Qué hábitos debo cambiar en mi vida y en mi relación con Dios y en mi relación con mi familia, con mi prójimo y conmigo mismo? Dios te bendiga. Elevemos una oración al Señor. Padre nuestro, damos gracias por tu infinito amor. Damos gracias por tu misericordia y damos gracias porque en medio de estas circunstancias podemos aprender a conocerte a profundidad. Dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras obras para que en cada una de ellas tú puedas ser glorificado. Por Jesús oramos. Amén.